Todas las parejas tienen problemas. Educar los hijos no es tarea fácil. Pero muchas rupturas se evitarían si buscáramos ayuda. En el Centro de Familia de la Congregación Mariana, un equipo de especialistas está listo para recordarnos la felicidad de la vida en familia. Porque siempre es mejor una palabra a tiempo. Nos fuimos para los Estados Unidos hace aproximadamente 25 años o 26. Mi papá se quiso ir por darnos como un futuro mejor. La situación aquí ya se empezaba a poner muy delicada en esa época y mi papá decidió que nos quería llevar para los Estados Unidos para que nos forjáramos un futuro mejor. Estuvimos viviendo 25 años en New Jersey. Nos fuimos a la universidad, la mayoría de nosotros. Trabajamos y estudiamos y nos forjamos pues toda una vida allá. Mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de estudiar e ir a la universidad. Todos fuimos pues, a la universidad y por ejemplo, en la actualidad mis hermanos todos tienen muy buenos empleos. Hace 3 años mi papá decide que ya cumplió su ciclo de vivir en los Estados Unidos. Ya la mayoría de mis hermanos todos casados con sus familias, y ya decide retirarse de la compañía donde trabajaba, y un día cualquiera decide que quiere volver a Colombia. Y aquí estamos. Hace 3 años ellos decidieron venirse y yo, como era el único soltero y sin compromisos y sin muchas ataduras, entonces decidí acompañarlos y me vine a ayudarlos a volverse a restablecer aquí en Colombia. A mis hermanos lo que más les preocupaba y a mí era que ellos llegaran aquí solos. Uno, después de estar fuera del país por 25 años y regresar a Colombia, o me imagino que a cualquier otro país, siempre viene uno muy desubicado. Y más ya a la edad de ellos, pues uno piensa mucho que quién los va a atender, quién les va a ayudar en sus citas médicas, cosas tan simples como ir a mercar o ir a comprar cualquier cosa que ellos no necesitaran, y la compañía. Yo estudié en los Estados Unidos y me gradué en una universidad, hice un posgrado también en hotelería. Tenía muy buen empleo cuando mi papá decidió venirse para acá. Y yo al principio, cuando él nos dijo que se venía, pues todos nos alteró un poquito como la vida, ¿no? Pero de todas maneras yo decido que valía la pena. Yo me puse a pensar y dije, vale la pena irme con ellos por muchas razones, pero la principal es, yo digo que la principal razón por la cual yo me vine es porque los amo mucho. Y yo no los veía
o no los veo en este momento viviendo una vejez solos. Entonces, eso es lo que más me motivó a venirme. Tengo mis preocupaciones porque aquí no he podido conseguir empleo. Yo soy una persona preparada, pero quizás pues, la situación mundial de la crisis, de alguna manera, pues nos toca también aquí en Colombia y no he podido. He intentado de muchas maneras, pero siempre es importante sentirse útil. Yo todavía estoy muy joven y laboralmente pues yo creo que todavía puedo dar mucho. Mi papá ha sido una persona que ha sido muy luchadora en la vida. Mi papá desde muy joven, él se fue para el ejército. Él se fue en la época de la guerra de Corea. Él fue por Colombia, no sé muy bien cómo es, pero fue una especie de pacto que hizo las Naciones Unidas y Colombia puso una cuota de soldados y mi papá estaba entre uno de ellos y él combatió en la guerra de Corea y tuvo la suerte de venir con vida, que muchos no lo hicieron. Y fuera de eso, desde que llegó, él estuvo en el ejército activo por más de 23 años. Entonces eso lo admiramos mucho de él porque pues, sobrevivir a una guerra en el exterior como fue la guerra de Corea y luego venir a Colombia y tocarle los años de la violencia extrema como le tocó a él y todavía que esté aquí contando el cuento pues es de admirar. Me imagino que todo lo que él vivió en una guerra, porque vivir una guerra no debe ser fácil, y luego tener que llegar a Colombia y vivir otra guerra como la que estaba hace 25 años, no debe ser fácil, pero mi papá ha sido una persona como muy fuerte y ha recibido mucho el apoyo pues, de toda la familia. Mi mamá ha sido una persona que ha sido muy centrada, ha sido muy calmada, entonces ha tenido mucha paciencia con mi papá porque pues, hay que entender que las personas que pasan por estos traumas no deben de ser fáciles y entre todos lo hemos ayudado mucho. Mi papá ha sido una persona que ha luchado y que ha sobrevivido a muchas cosas. Él tuvo una operación de corazón abierto en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 6 o 7 años y también fue algo que superó exitosamente. Y al año de haberle hecho la operación tuvo una arritmia cardíaca que casi lo mata. Le pusieron un desfibrilador eléctrico en los Estados Unidos y hace 2 años recién llegados acá le tocó el cambio del desfibrilador eléctrico en la cardiovascular y también superó eso y ahí lo tenemos con 78 años y todavía pisando fuerte, creo yo. Al psicólogo le quisiera preguntar qué puedo hacer más para que mi papá y mi mamá se sientan mejor, o sea, con mejor calidad de vida, aunque sé que ellos tienen muy buena calidad de vida. De pronto mi papá es una persona que se siente a veces muy, ¿cómo le podría decir yo? Triste o deprimido porque no tiene a sus hijos al lado y a los nietos. Yo creo que eso es una de las cosas que además lo puede preocupar o agobiar. Aunque el contacto y la relación con mis hermanos y mis sobrinos y mis cuñados, o sea, pues ha sido muy bien. Hemos sido una familia que con sus problemas, pero que siempre hemos estado muy juntos y muy unidos. Le quisiera preguntar qué más se puede hacer para que mi papá y mi mamá pues no se sientan tan solos, aunque pues yo trato todo lo posible para que siempre se sientan bien.
Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido? Gracias. Pueda. Gracias, doctor. Bienvenido. Listo, Jairo, yo sé que has tenido como un cambio de vida desde hace 3 años para acá, que usted viajó de los Estados Unidos a Colombia en compañía de sus papás, con el ánimo de cuidar a sus papás, y que su mayor preocupación en este momento es lo laboral. ¿Qué pasó? ¿Qué se ha movido en estos 3 años que lleva viviendo en Colombia después de que cambió su vida desde allá hasta acá? Pues yo pienso que uno de los principales puntos por lo que es difícil laboral en Colombia, primero que todo ya la edad que uno, pues que aquí manejan una edad para útil pues en una compañía. Lo segundo pues la crisis mundial, que pues eso ha afectado a todos los países. Y la tercera, pues diría yo que pues, esos son muchos factores, puede ser que no ha tenido uno suerte o que de pronto no tiene uno quien le pueda ayudar a ingresar a una empresa, que no es uno muy conocido en el medio, porque en el medio en el que yo pues, he laborado, por lo general es un grupo muy cerrado y entre ellos mismos o entre uno mismo pues, se ayuda a lo laboral. Trabajaba en hoteles en Estados Unidos. Trabajé en el Crown Plaza en Secaucus, New Jersey, que quedaba muy cerca de Manhattan. Laboré allá 3 años y medio después de que me gradué. Y pues como había dicho antes, yo dejé todo, mi carrera y mi trabajo y todo, por venirme con mis papás. ¿Cómo asumiste eso de dejar tu carrera, de dejar ese mundo que tenías construido en los Estados Unidos para venirte acá a acompañar el sueño de tu papá, que era terminar de vivir aquí en Colombia? ¿Cómo lo has asumido? Pues yo digo que en general lo he asumido muy bien. De todas maneras yo creo que los padres se sacrifican mucho por uno durante toda la vida, y es triste que cuando lleguen ya a la vejez o los años dorados, como yo les digo, que ya vienen ¿cierto? Ya van de salida, estén solos, como pasa pues, en muchas partes. Yo digo que nosotros o la gente en general deberíamos de retribuir todos esos sacrificios que ellos hacen. Yo digo que uno cuando está pequeño y cuando uno nace, uno es una persona indefensa y es por los padres que uno puede salir adelante. Entonces yo digo que al cabo de los años, digo que los hijos o los nietos deben de ayudar a los padres a ese trance que ya ellos han cumplido y tienen una meta y han cumplido en su vida, entonces ayudarlos. Después de los cambios que ha tenido en su vida, después de lo que pasó, después de haber dejado en Estados Unidos su trabajo, sus amigos, una vida que tenía construida, hoy aparecen sentimientos de fracaso, de pérdida, de frustración en su vida. No, yo no he sentido ninguna frustración. Lo único, como te decía, es lo laboral. Pero tampoco me puedo quejar porque yo pues toda la vida trabajé hasta hace 3 años y tuve muy buenos trabajos. Me iba muy bien. He sido muy organizado pues como en mi economía y todo, entonces ahora no estoy sufriendo por todas esas percances, pero sí, no, lo he asumido muy bien. Y me compensa mucho saber que mis papás están bien y que no están solos, y que si Dios lo tiene para muchos años o para pocos, yo voy a estar al lado de ellos hasta el día que decidan salir de este mundo. Tenías una pregunta para hacerme. La pregunta que tenía para hacerte es ¿qué puedo yo hacer como hijo y como persona para que la calidad de vida de mis papás sea mucho mejor? Económicamente no, porque pues ellos los dos pues tienen sus pensiones y los dos tienen modo de vivir, pero en el campo pues te digo como familiar, ellos extrañan mucho sus nietos y sus hijos que quedaron en Canadá y en Estados Unidos, y entonces cómo podré lograr como una relación más estrecha y como mucho más sólida, aunque mis hermanos y mi hermana constantemente pues están muy pendientes de ellos y siempre están llamando a preguntar cómo están.
Jairo, yo creo que una de las mejores formas de potencializar o de mejorar esa calidad de vida es potencializando los medios electrónicos, videocámara, vía web, comunicación telefónica. Y sería muy bueno, por la distancia, como poder generar una fecha de encuentro. Entonces, viendo las posibilidades que ellos tienen allá y que en los Estados Unidos casi todo el mundo sale a vacaciones en verano, o casi todo el mundo tiene vacaciones en verano, como poder juntar esa fecha tan significativa para nosotros, los colombianos, que es la fecha del Día del Padre, que es a mediados de junio, que es más o menos cuando está empezando el verano, y que sus hermanos puedan venir y convertirlo como en una costumbre, como convertirlo como en algo que es parte de la rutina familiar. Así como en algunas familias la rutina es que todos los sábados nos reunimos en la casa de la abuela a comer los frijolitos, por ejemplo en nuestra cultura antioqueña, que ustedes también puedan generar como esa especie de cultura, inclusive con los mismos nietos, o sea, como de venir a recordar y a visitar sus raíces al menos una vez al año, y que sean todos juntos, que no sea fluctuante, porque me parece entender que es como fluctuante, que fluctúan. Eso por un lado. Por otro lado, me parece valioso e importante que usted pueda también como pensarse como persona, Jairo. ¿Por qué? Porque por los giros que da la vida, sus papás van a faltar. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Usted la tenía estructurada mientras estuvo en Estados Unidos, usted toma una decisión y es venirse con ellos, acompañarlos, ahorita está buscando trabajo, está construyendo, y cuando ellos dos lleguen a faltar, ¿qué podría pasar con usted? Entonces ahí donde yo le recomendaría a usted que también se dé un espacio para priorizarse usted, para que usted se construya un proyecto de vida suyo. Entonces, cómo se quiere ver como persona, cómo se quiere ver en lo social, cómo se quiere ver en lo familiar, cómo se quiere ver en lo afectivo, en lo laboral, y ese es muy importante también, y sobre todo que es para usted como uno de los puntos críticos, laboralmente, qué va a estar haciendo, y espiritualmente cómo se va a potencializar, cómo se va a construir espiritualmente. Porque es muy valiosa y es muy importante la misión que usted está cumpliendo, pero esa misión tiene un fin. ¿Y qué va a pasar cuando se cumpla esa misión? ¿Qué va a pasar con Jairo cuando te veas solo ahí? Entonces, mi recomendación es a que usted no se olvide, a que usted no se pierda en usted por estar ahí con ellos. Yo te mencioné varios factores: lo personal, lo familiar, lo económico, que incluye lo laboral, lo afectivo, lo social y lo espiritual, como que usted a partir de esos factores construya, escriba un proyecto de vida y cómo se quiere ver en un año, cómo se quiere ver en 5 años, cómo se quiere ver en 10 años. Y si en algún momento te nace la posibilidad de imaginarte cómo te querés ver en 15 años, también, porque eso es lo que le permite a uno generar una carta de navegación, como poder plasmar todo lo que uno tiene metido en la cabeza, plasmarlo ahí y generar como toda una realización, convertir como esos sueños en reales, y uno poder decir, bueno, listo, si yo me quiero ver así en un año, entonces, por ejemplo, un año trabajando, ¿qué necesito hacer para estar trabajando en un año? Con lo familiar, en un año o en 5 años, ¿querés que se haya establecido la rutina de que al menos una vez al año tus hermanos estén acá y se reúnan todos? Bueno, ¿qué tienes que hacer para eso? Porque sobre eso es muy valioso, y quizás usted como administrador lo sabe, que no es solamente el sueño, qué es lo que quiero lograr, sino cómo lo voy a lograr, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y de alguna manera con lo laboral sería bueno que contemplara la idea del autoempleo, pues de generarse una propia empresa, aprovechando los mecanismos que el mismo país tiene. La misma alcaldía de Medellín tiene una serie de mecanismos donde apoyan el emprendimiento, y que nace igual, nace como con perspectivas. Entonces, ¿cómo
cómo van a ser, en cuánto tiempo van a ser y qué se necesita para que nazca y cuánto tiempo va a trabajar a pérdida y en cuánto tiempo espera tener ganancia para poder como crecer en ese mismo sentido. Y así, como independiente, usted podría combinar el espacio para cuidar a sus padres y el espacio para que usted laboralmente pueda desempeñarse. Ahí estaría, esa sería una de las ventajas de tener su propia empresa, estar como usted mismo manejando sus tiempos y manejando sus espacios. Ahora vamos a ver unas imágenes de cómo ha evolucionado el caso de Jairo. Estas imágenes las vamos a ver en compañía de la trabajadora social Caterina Espino. Después de que entrevistamos a Jairo y le dimos como opción hacer un proyecto de vida, que ya lo vemos haciendo un proyecto de vida, yo le recomendé que el proyecto de vida fuera a 1, a 5 y a 10 años, como una forma de proyectarse, como una forma de no olvidarse a sí mismo, porque igual por la función que está cumpliendo, es riesgoso que tienda como a perderse esos límites entre lo que es su familia y lo que es su propio ser y su propio yo. Eso es lo que observamos ahí en este momento. Y que se ve entonces también pues importante que él disfruta de ese acompañamiento que le está haciendo a sus padres en este momento. Sí, él lo disfruta mucho. O sea, él va trabajándole a eso y él dice que es algo, es una elección que él hizo, que no le trae frustraciones. Es algo que él disfruta. Y que posiblemente también ha sido una función que de una u otra manera él ha elegido, pero que es importante que con sus otros hermanos, pues es una red de apoyo que pueda existir para que esos hermanos de una u otra manera también puedan acompañarlo a él durante todo este proceso y que él se sienta también no solo útil como familia, en sus padres, sino también que busque esa utilidad como un profesional, como persona que lo pueda entretener en otros aspectos de su vida y se vaya fortaleciendo ahí, construyendo esa vida en ese proyecto. Fue por eso que le dividí el proyecto de vida como en esos factores, para que se reconozca como en estos distintos lugares, que son las posibilidades que uno como ser humano tiene para desempeñarse, para desenvolverse. Eso me parece importante y también sería importante ahí no solo de pronto para él, sino también para otras personas de pronto que piensen 5 años es un tiempo muy largo. También hay la posibilidad de tenerlo a un corto plazo, que lo que decías ahora, 1 año, a un mediano plazo que puede ser 3 años y a un largo plazo es 5, no necesariamente de pronto que alguien diga, no, pero es que 5 años es mucho tiempo, sino tenerlo a mediano plazo, que serían unos 3 años, también es ponerlo a él en otra posición, ¿cierto? Ya no tengo tanto tiempo, sino que es un tiempo más corto y qué tengo que hacer antes de. Y con la posibilidad de irlo renovando. Ir cada visualizando, exacto, qué está pasando en la medida en que él se sienta también apoyado por parte de sus padres, de su familia, puede ir logrando como sus funciones y lo que él ha querido hasta este momento.